Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo video. Hoy les presento Tenaún, que posee bellas viviendas y su iglesia patrimonial que destaca como uno de los emblemas de esta localidad que comenzamos a recorrer antes de iniciar nuestro viaje hacia la comuna de Kemchi. La iglesia de Tenaún, edificada a mediados del siglo XIX, está ubicada al final de la calle principal y frente a la plaza. Es la construcción más imponente del poblado, destaca por sus 3 torres y porque sobresale del eje, lo que permite su visión desde lejos, principalmente desde el mar. En el año 1999 fue declarada Monumento Histórico Nacional y en el año 2000 Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Es una bella construcción que pudimos conocer en su interior, ya que este templo se encuentra abierto para todo el público que se acerca a visitar esta imponente obra, una bella construcción con bellos colores, y esta infraestructura destaca por su buena mantención. Una de las tradiciones más arraigadas en este pueblo, según dice monumentos.gov.cl, es la minga, la que consiste en el traslado de casas por tiraduras a través del mar o tierra. En la zona, esta tradición reviste un evento social de gran participación que favorece la interacción y el sentido común fuertemente enraizado en la identidad chilota. El pueblo mantiene sus características originales y es reconocido por ser un foco de permanencia de las tradiciones. En virtud de su valor cultural, el 5 de noviembre del 2004 fue declarado Monumento Nacional en categoría de zona típica. Y antes de iniciar nuestro recorrido, aprovechamos la instancia de recorrer sus calles arriba del vehículo. Llegamos hacia la zona de la rampa. Desde acá salen diferentes embarcaciones, por ejemplo a la isla Mechuque. Además, podemos obtener impresionantes vistas hacia gran parte del archipiélago de Quinchao, que también algunas de sus islas, se encuentran conectadas a la Isla Grande mediante Tenaún. Recordemos que estamos en la comuna de Dalcahue y se puede acceder a este pueblo de Tenaún por el norte mediante un camino que comienza en la ruta que une Dalcahue y Kemchi. Esta vía terrestre fue construida en 1950 y permitió la integración del pueblo al resto de la isla. Tenaún fue fundado en el siglo XVIII, siendo uno de los más antiguos de Chiloé. Fue parte de la ruta de comercio del Alerce y desde sus inicios fue un puerto intermedio entre Chacao y Castro. Volvemos ahora al poniente, dejamos atrás la rampa de Tenaún e iniciamos entonces nuestro viaje hacia la siguiente parada. Estaremos entonces recorriendo la parte oriente, observando también las bellezas arquitectónicas de Tenaún con infraestructuras neocoloniales, principalmente con influencia alemana. Desde este momento, estimados seguidores de esta gran aventura, dejamos atrás la localidad de Tenaún en la comuna de Dalcahue y nos vamos a la comuna de Kemchi. Conoceremos Kikaví, la cueva de Kikaví también, Choén, y llegaremos finalmente al radio urbano de esta comuna en la zona nororiente de la provincia de Chiloé. Como les conté en la primera parte de este viaje que iniciamos desde Castro y que nos permitió pasar por Dalcahue, Quiquel, Quetalco, San Juan, Calen, antes de llegar a Tenaún, este recorrido lo estamos realizando a bordo de mi vehículo personal. Si bien es cierto, soy un defensor de los viajes en bus, mediante esta modalidad de manejando por Chiloé, podemos conocer más rincones y viajar a nuestro ritmo. Tomando esta condición como una ventaja, les comento que salí con el estanque completo desde la ciudad de Castro. Mi vehículo rinde entre 17 a 18 kilómetros por litro, por lo que llevamos 3/4 de estanque lleno. Se los digo como dato, por si desean también realizar esta aventura o un viaje de similares características. Estimados, hemos llegado a Tocoigüe. Acá realizamos el empalme con la ruta principal que une Dalcahue con Kemchi, la W195, y continuamos ahora hacia el norte. Dejamos atrás la zona costera y nos internamos levemente por algunos kilómetros hacia el interior de la Isla Grande. Nuestra primera parada será la localidad de Kikaví. Según Rutas por el Mundo, Kikaví es una localidad rural ubicada en la comuna de Kemchi, en la costa oriental de la Isla Grande de Chiloé, región de los lagos. Está asentada frente al canal de Caucahué, a unos 30 kilómetros al sureste de Kemchi y a 65 kilómetros de Castro. Ahora dejamos atrás la comuna de Dalcahue, muchas gracias Dalcahue por recibirnos, e ingresamos mediante este portal que pudimos ver a la comuna de Kemchi, tierra del famoso escritor nacional
Francisco Coloane, de quien hablaremos más adelante. Ahora dejamos atrás la ruta W195 e ingresamos y nos vamos hacia el oriente por la ruta W227. El pueblo de Kikaví se formó en el periodo colonial como asentamiento costero ligado a la agricultura y la pesca artesanal. Fue un punto de conexión entre comunidades huilliches y navegantes chilotes, además de tener gran importancia en la tradición cultural y oral del archipiélago. Pero antes de ir a Kikaví, mientras iba camino para allá, dije, tomaremos la ruta W223, lo que nos permitirá llegar a Colo. En Colo hay una iglesia patrimonial que está dentro de las 16 iglesias patrimoniales de la provincia de Chiloé. Es la más pequeña de estas y se encuentra circundada por una serie de especies arbóreas próxima al estero de Colo. Su construcción se realizó durante la segunda mitad del siglo XVIII y está principalmente edificada con maderas de coigüe y ciprés y base de piedra que sostienen toda la infraestructura. Este templo, entre sus características arquitectónicas, destaca por su torre que está formada por 2 cañas de planta octogonal, rematando con un capitel, como lo podemos ver desde la explanada que existe en su exterior contiguo al cementerio de la localidad. Los campos de verde oliva, mosaicos de 1000 colores, acuarela que encandila por los diversos colores, acuarela que encandila por los diversos colores. Te hablo de Chiloé, pueblo querido. En el interior cuenta con 2 naves laterales y una central, coronada por una bóveda de cañón corrido configurado como arco de medio punto, la cual es sostenida por pilares cilíndricos. Acá, en esta comunidad, estuvo Mariano Puga, conocido como el cura obrero. Nació el 25 de abril de 1931 en el Cité Conchitoro en el seno de una familia aristocrática. Realizó estudios escolares en Londres para luego ingresar a la escuela militar. En su juventud ingresó a arquitectura, pero abandonó dicha carrera tras una experiencia como estudiante con personas de un campamento en el Zanjón de la Guada. Ingresó al seminario, fue reconocido por defender siempre a los pobres, sufrió detenciones durante la dictadura, pero parte de su carrera sacerdotal la vivió en este territorio, donde siempre lo recuerdan con mucho cariño y afecto, hecho que pudimos conversar con el encargado de esta parroquia. Bueno, estimados, estamos acá en Colo, en el exterior de su iglesia, y aquí nos encontramos con la persona que tiene ahí en su poder las llaves también de la iglesia, y nos abrió ahí el templo y pudimos sacar algunas imágenes. Primero que todo, cuéntenos su nombre, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buen día. Bueno, me llamo Urbano Bamonde, yo vivo acá en Colo desde nacido acá en Colo y criado acá al frente. Yo me crié en la casita que está ahí al frente, donde después estuvo el padre Mariano Puga. Lo tuvimos por 12 años ahí. En las tardes nos juntamos a oración, compartíamos en la comida, en las mesas. Después los días domingos hacíamos la misa acá, yo le ayudaba. Y bueno, y al día lunes salíamos y él se iba para la isla y yo iba a trabajar en la fundación de la iglesia de Chiloé. Yo creo que es un tremendo ejemplo porque él mostraba un interés por llegar a las islas más apartadas donde casi nadie iba, así eso aunque por la edad que él tenía cualquiera lo decía, no hubiese ido. Venía mojado y tratando de organizar los fiscales, él le gustaba esa... y quería que ellos tengan más participación todavía en la iglesia. Bueno, tras conocer esta bella historia, nosotros tomamos nuevamente la ruta W223 para llegar a la ruta W227, que nos permitirá llegar a la localidad de Kikaví. Este pueblo cuenta con cerca de 1000 habitantes, mayoritariamente dedicados a la pesca, la agricultura y la artesanía, manteniendo vivas las costumbres rurales y marítimas de Chiloé, según dice Rutas por el Mundo. Pertenece a la comuna de Kenchi y se ubica en la costa oriental de la Isla Grande de Chiloé, frente al canal de Caucahué, que conecta con la isla homónima. Tiene varios atractivos, como la iglesia de Kikaví, la caleta de pescadores, centro de la vida comunitaria ligada al mar, y un bello entorno rural con campos verdes, ríos y quebradas. La fiesta patronal en la localidad en honor a San Antonio de Padua se celebra cada 13 de junio. Originalmente fue habitada por huilliches dedicados a la pesca y recolección, y en la época colonial fue poblado por misioneros jesuitas y franciscanos, quienes construyeron la primera iglesia. Durante siglos, Kikaví ha estado ligado a la mitología chilota, siendo mencionada como uno de los lugares donde se ocultaba la recta provincia,
sociedad mítica de brujos de Chiloé. Justamente, vamos a ir hacia el pueblo de Kikaví, bonita localidad, muy tranquila, aunque nosotros estamos viajando particularmente un día domingo. Caminaremos brevemente por esta localidad y luego conoceremos en detalle la historia de brujos, mitos y leyendas de Chiloé que podemos conocer al visitar la cueva de Kikaví, distante solo unos minutos al norte de esta localidad. Bueno, ya estamos entonces en Kikaví. Es una plaza con harto cemento, ¿no? La que vemos acá. En el centro seguramente realizan eventos, cosas así, ¿no? Y ahí está la iglesia bien bonita, con una sola torre como siempre. Lo más llamativo, mire, aquí está el cartel de Kikaví. Y no es un cartel cualquiera, sino que está hecho con tapitas de bebidas, de agua, no sé, agua mineral, 100% con material reciclado. 3.950 tapas de botellas reutilizadas con apoyo de la Junta de Vecinos número 15 de Kikaví La Villa. Dieron forma a esta iniciativa de innovación en torno al reciclaje y reutilización inspirada en el telar chilote. Aquí está, Kikaví. Bueno, estimados, pasamos ahora a conocer la historia de la recta provincia. Narraciones ligadas, sin duda, a la localidad de Kikaví y a la provincia de Chiloé. Primero que todo, volvemos a la ruta W227, giramos a la derecha por pasaje 1 y mediante esta ruta llegaremos a este lugar. Pero antes les explicaré en qué consiste todo esto. Según Pijama Surf, en el archipiélago de Chiloé, al sur de Chile, se tejió durante más de un siglo una historia de hechicería. La recta provincia, también conocida como la mayoría, fue una organización de brujos que logró ejercer un poder real en una tierra marcada por la fusión de cosmovisiones. Todo habría comenzado a fines del siglo XVIII, con un encuentro tan improbable como simbólico. Según la tradición oral, el cartógrafo español José Manuel de Moraleda, enviado a mapear el sur chileno, desafió a una machi o curandera llamada Chilpila en una especie de duelo de magia. Ella, diestra en su territorio y tradición, lo venció al dejar encallada su embarcación. En señal de respeto, Moraleda le obsequió un libro con saberes esotéricos, el Levisterio, un texto que sería el germen de una sociedad secreta única en su tipo. Este gesto se convirtió en el mito fundacional de la recta provincia. Era una estructura organizada, con reglas, castigos, jurisdicciones y una misión que consistía en proteger a la comunidad mediante el uso del conocimiento ancestral y mágico. Durante más de 100 años, esta red operó de forma paralela al orden oficial del Estado chileno e incluso llegó a sustituirlo en muchas localidades del archipiélago. La organización estaba dividida en 7 repúblicas o distritos, cada uno con nombre en clave. Por ejemplo, a Chao se le llamaba Buenos Aires, a Keilen, España, y a Kikaví, Lima. Cada distrito tenía su propio presidente y todos respondían al rey de la recta provincia, quien tenía la última palabra en los asuntos importantes. También ofrecían curaciones, diagnósticos espirituales y otras prácticas de medicina tradicional. Estimados, luego de transitar por 1800 metros por esta ruta al pasaje 1, hemos llegado finalmente a la ruta de la cueva de Kikaví. Yo tomé el tour en jornada diurna, pero también puedes realizar este recorrido por una caminata nocturna. Nosotros estacionamos el vehículo y comenzamos la caminata, que no es tan extensa, por este lugar. Ahí vemos uno de los primeros miradores que tenía la recta provincia y los distritos de brujería, además de los códigos que utilizaban para reconocer cada uno de los lugares de Chiloé. Claramente la recta provincia nos conforma una historia de sincretismo, una cosmovisión única donde lo sobrenatural convive con el día a día. Según dice huaymagazine.com, un claro ejemplo de esta convivencia fue el juicio contra los brujos de Chiloé en 1880.
un proceso en el que el Estado chileno persiguió y enjuició a la organización de brujos Recta Provincia por asociación ilícita. Todo eso ocurrió a fines del siglo XIX. Bueno, este evento histórico que se entrelaza con los mitos es meticulosamente explorado por Claudio Albarrán en su fotolibro Recta Provincia, el cual enriquece el imaginario místico de la isla al sumergirnos en una narrativa que fusiona historia, mito y fotografía. Jorge, nuestro guía, nos llevó hasta la mismísima cueva de Kikaví. Ahí está, estimados. Se dice, todo en base a la mitología, que esta sería una de las tantas cuevas que en algún punto se unen. Y acá existiría una puerta donde no todos pueden ingresar. Detrás estaría la famosa Casa Grande, según nos explicaba Jorge, con los tronos y las mesas donde se juntaban los brujos. Lo que vemos retratado ahí es un imbunche. La palabra imbunche proviene del beliche, idioma de los primitivos habitantes de Chiloé, de ibun, pequeño ser, y che, hombre, es decir, hombre pequeño. Para obtener un imbunche, los brujos roban a sus padres el hijo primogénito antes de cumplir los 9 días de su nacimiento. Llevan al niño a una de las dependencias de la cueva, si es bautizado, le raspan el bautismo, enseguida le quiebran la pierna derecha y la tuercen hasta conseguir sacársela por la espalda. Cumplidos los 3 meses de edad, le parten la lengua en 2 y diariamente le fraccionan la piel con una concentrada infusión de hojas de huiripinda y picochigüín. Durante los primeros meses lo alimentan con leche de gata negra, después con carne humana obtenida de los cementerios. Con este tratamiento logran hacer perder el aspecto humano y transformarlo en un horrible monstruo carnívoro o mejor antropófago. Su cuerpo, a causa de las mencionadas fricciones, se cubre de largas y tiesas cerdas, excepto la panza colgante y lampiña. El imbunche es un ser de la mitología mapuche y de la mitología chilota, y las leyendas cuentan que sería un ser que protege la entrada a la cueva de los brujos o calcos. ¡Wow! Historias que se conocen al transitar por este lugar de los bosques de Chiloé. Y aquí vemos uno de los accesos. Y bueno, para retratar los hechos dejaron una especie de persona acostada que representaba al visitador general. Se dice que podía utilizar ciertos lugares para dormir, que visitaba, que recogía información, ¿no?, de los diferentes distritos de los cuales hablamos en el inicio, y también se le podía solicitar, ¿no?, intervenciones de sanación, pero era bastante engorroso. Y él elegía casas donde comía y dormía. Y en Kikaví tenía ahí su casa. Casas que recuerdan las actuales generaciones, cuyos dueños se encuentran en el cementerio que está frente a Kikaví, en la zona de Chaurahue. Hoy no se puede saber el número exacto de brujos que tuvo la Recta Provincia, pero en 1880 se inició una casa de brujos, entre comillas, en Ancud, que resultó en el encarcelamiento de más de 100 personas, en su mayoría huilliches, aunque muchos de ellos no fueron condenados. Los juicios contra supuestos brujos en el archipiélago fueron parte de la represión que se estaba viviendo en ese momento, que atacaba costumbres y prácticas mágicas arraigadas en la cultura local. Las pruebas que hacían los brujos para iniciarse eran muchas, según dice nuestro guía, más de las que se pueden conocer en este trayecto. Bueno, al final de todo, un brujo firmaba una especie de pacto con el diablo, con la sangre en sus venas. Pero un brujo no podía robar, por ejemplo, ni dejarse ver en un acto de brujería. Bueno, estamos llegando a un sendero y aquí vemos una piedra ceremonial, Cutra el Cura. Según nos decía Jorge, había personas que se mareaban cuando miraban esta piedra y se preguntaba por qué se mareaban. Bueno, y ahí pudo ver que esto tenía baja vibración por la captación o no de energías que realiza a través del péndulo. Y ahí marca que este sitio tiene muy baja vibración, marcando como zona letal, que es lo más bajo. Y no se sabía ahí que había una piedra, ¿no? Porque estaba todo tapado con musgo y de repente encontró esa piedra. Bueno, empezó a remover, ¿no?, todo lo que estaba ahí Jorge, y le empezó a doler la cabeza. Pero bueno, y así se pudo detectar.
Y acá en esta parte vino una niña que tenía la capacidad de ver más allá, hace un tiempo atrás, y le deja un mandato a Jorge de colocarle juguete a los niños. No se sabe el por qué, pero ahí están. Llegamos a una cascada. Acá se dice que 13 personas fueron despojadas del bautismo cristiano. Bueno, con Jorge llegamos a la zona y a través del péndulo comenzó a averiguar información con respecto a este lugar. Voy a preguntar. Fueron 13 personas que se borraron el bautismo cristiano. Se empieza a mover antes que le hable. 13 iniciaciones. Okay. ¿Existe un portal en este lugar? Se marca que sí. ¿Y esto se mueve con energía? Bueno, ahí se dice que hubo 13 iniciaciones de brujería o hacia la brujería. Bueno, vaya historia de la recta provincia en Chiloé, aquí en este lugar, muy cerca de su sede principal, la Casa Grande, le decían, que se encontraba en la cueva secreta de Kikaví, donde se custodiaba el libro de arte, el levisterio y otros instrumentos. Todo es parte de la mitología. Sin embargo, en 1880 existió este juicio que yo les mencionaba, donde el gobierno chileno llevó a juicio a la recta provincia en un proceso que tuvo gran relevancia, resultando en el encarcelamiento de algunos miembros. A pesar del juicio, muchos de sus miembros fueron liberados por falta de pruebas, lo que no desarticuló completamente la organización y la convirtió en parte del imaginario popular chilote. El suceso dejó un profundo legado en la identidad cultural de Chiloé, y algunas versiones sostienen que la organización continúa existiendo de forma clandestina. Bueno, eso no se sabe con certeza, estimados. Bueno, los recorridos inician en el pasaje número 1 en Kikaví, justo antes de llegar a la playa. Al ingresar al pasaje, usted podrá ver los letreros y señaléticas, debe ingresar al terreno y dejar su vehículo en ese lugar, desde ahí parte el recorrido. Hay buses que llegan directo a Kikaví desde Castro y Ancud, desde Castro lunes a viernes, 11:20, 15, 16:30 horas, y de Ancud lunes a viernes desde el terminal rural, 11:20, 13 y 16:20 horas. A mí el tour me costó 10.000 pesos porque iba solo, pero si van en grupos más grandes sale más económico. Toda la información la pueden solicitar en las redes sociales. Jorge Nancuante es el operador turístico de esta tremenda ruta que acabamos de realizar. Bueno, damos vuelta a la página, dejamos atrás las historias de brujerías y ahora nos vamos a Choén para continuar con este recorrido hacia la comuna de Kemchi. Tras esta visita entonces hacia la cueva de Kikaví, nosotros abandonamos este lugar de la zona también denominada Kikaví y salimos nuevamente a la ruta W195 con destino hacia el norte. Estamos transitando por la comuna de Kemchi, que a fines del año 1860 era el lugar de variados bosques vírgenes en el que habitaban grupos nativos dedicados principalmente a la pesca y extracción de mariscos. Es en esa fecha posterior a la colonización española que los pueblos chonos, huilliches y los europeos se mezclan entre sí, formando con ello la base demográfica sobre la cual evoluciona la población del sector. Las familias vivían distantes unas de otras, pero al quedar bajo la administración espiritual de los misioneros jesuitas, lentamente se fueron agrupando, dando vida a pequeños poblados, pues los misioneros, que fueron bien recibidos por los naturales, se esforzaron por organizarlos social y culturalmente. Los jesuitas hacen construir capillas durante el periodo de la conquista, edificando más de 20 templos que quedaron a cargo de los fiscales. Estas capillas fueron los primeros edificios públicos que existieron y obligó a las familias a formar núcleos a su alrededor, dando origen a Yuco, Kikaví, Colo, Choén y Aucar. Hoy vamos a Choén en primera instancia. Continuamos por esta ruta, la W195, y giramos a la derecha para también conocer parte de esta pequeña localidad también perteneciente a la comuna de Kemchi. Todas las rutas están 100% pavimentadas. Ahí está la señalización hacia Choén en la ruta W211.
Cerca de las 4 de la tarde de este domingo 12 de octubre del año 2025, estamos entonces transitando por este lugar. Salimos a las 11 de la mañana con 30 minutos aproximadamente, 11 con 33 para ser exacto, desde Tenaún, y hemos recorrido y conocido bastante de este territorio en pocos kilómetros, apenas 60 kilómetros de Tenaún a Kemchi. Considerando también estos desvíos, es súper aceptable. Ahora continuamos entonces descendiendo hacia la localidad de Choen, que se encuentra muy cerca del radio urbano de Kemchi. Como les dije desde un inicio, llené el estanque de mi vehículo en Castro y todavía ni siquiera llega a la mitad. Continúa cerca de 3/4 del estanque y les debo indicar que solamente hay bencineras en Castro dentro del recorrido que hemos realizado en la primera y esta la segunda parte, en Dalcahue y en Kemchi. Por si, insisto, desean realizar este tipo de aventura por la costa oriente de la provincia de Chiloé, en este caso de la Isla Grande. Nosotros giramos hacia la izquierda, es un camino recientemente pavimentado y vamos a continuar entonces derecho para poder llegar a Choen. Recuerden que pueden seguirme en Instagram, @VictorDeViajeOficial, ahí subo todo en tiempo real, historias, para poder escuchar e incluir sus sugerencias. Ahí me pueden seguir, Víctor de Viaje Oficial. También estoy en TikTok, Víctor de Viaje. Las coordenadas para quienes desean seguir este tipo de aventuras y los otros viajes que hemos realizado. En esta segunda parte estamos viajando desde Tenaún hasta Kemchi. Bueno, estimados, aquí estamos en la iglesia de Choen, una iglesia más que conocemos en este hermoso territorio de la provincia de Chiloé. Bueno, está cerrado por lógicas razones, ¿no? No es una iglesia patrimonial y bueno, todo funciona en base al voluntariado. Aquí están los bosques, miren los bosques, y entre medio hay cascadas, hay quebradas, ahí circula el agua constantemente hacia el mar. Eso mantiene viva a esta zona, siempre verde, y en mi mente hago el ejercicio y me acuerdo cuando estuvimos en Huara, allá en la región de Tarapacá, y ahora miro esto acá en Chiloé y digo, nuestro país es privilegiado. O sea, imagínense, desde estos bosques hasta el desierto casi que pareciera, ¿no?, infinito en la región de Tarapacá. Qué increíble, así es Chile, estimados. Bueno, estimados, ingresamos a la última parte de este recorrido por la comuna de Kemchi. Esta comuna cuyo radio urbano era importante en la ruta naviera que realizaban los chonos en sus dalcas, canoas, quienes se valían principalmente de la extracción de mariscos y la caza de lobos marinos, aves y peces. Pero, según dice la historia, cuando el territorio fue conquistado por los españoles en 1567, los chonos comenzaron a relacionarse de manera más estrecha con los chilotes, fundiéndose culturalmente poco a poco con ellos. Pasó a convertirse en un terreno fundamental para la explotación de la madera y en un asentamiento estratégico, pues daba al oriente de la Isla Grande. Hasta los 70 se incentivó principalmente la industria maderera y actualmente la población de Kemchi Chiloé se dedica a la pesca, la agricultura y la extracción de salmón. Llegamos a la ruta W195, ahora continuamos hacia el norte. Vamos a pasar muy cerca de uno de los atractivos más relevantes también de Chiloé, como lo es la isla Ucar. Sin embargo, este territorio lo vamos a visitar en el siguiente video, la tercera parte de esta serie de contenidos manejando por Chiloé. Ahí visitaremos la isla Ucar, visitaremos cascadas y llegaremos hasta la comuna de Ancud, en la zona de Chacao. Así que continuaremos recorriendo estos territorios, pero aún nos queda algunos pasajes de este viaje entonces entre Tenaún y Kemchi, en medio de los bosques y este paisaje siempre verde. En Kemchi destaca mucho la artesanía. Al lado del muelle de desembarco se puede apreciar un gran mercado de artesanos especializados en la confección con lana, madera y fibra vegetal, conocida como la Ruta de Arte y Oficio, ahí en calle Yungay, que la vamos a conocer también en la próxima instancia. Además hay caminatas y cabalgatas por el pueblo que ofrecen diversos paisajes, desde múltiples islotes hasta el continente, hasta verdes praderas y árboles en dirección oeste,
Se puede hacer trekking por el sendero Los Molinos o visitar el Morro Pinquén. Por supuesto, se pueden aprovechar estos paseos para conocer la exquisita gastronomía local. Y ya hemos llegado a la parte final de la ruta W191. Llegamos a la ruta W15, que es la que conecta Kemchi con la zona de Degañ y la ruta 5 Panamericana. Y giramos hacia la derecha. Yo pasé por fuera de una bencinera, así que aproveché de recargar. Mi estanque estaba por sobre la mitad, así que con 15.000 pesos lo rellené para poder continuar hacia Chacao, y luego hay bencinera en Ancud. Aquí está todo cerca y eso es ameno para los viajeros bajo estas condiciones. Además, aquí en Kemchi hay actividades deportivas como el kayak, además la navegación para conocer otras rutas y deleitarse viajando entre islas. En los transbordadores es también una práctica común, ¿no? Está la isla Mechuque, parte de las islas Chauques. Es un destino mágico en la comuna de Kemchi y al frente está la isla de Caucahué. Nosotros estamos llegando al radio urbano de la comuna. Súper malo el camino, muchos baches en la ruta para acceder a Kemchi. Yo llevo algunos años en Chiloé y la verdad ese camino nunca lo han arreglado, lo han parchado, pero no lo han arreglado. Está de verdad muy inestable, no se puede transitar con mucha facilidad por acá. Hay algunos carteles que irrisoriamente dicen 50 kilómetros la máxima, pero con suerte puedes llegar a 30, eludiendo la gran cantidad de cráteres prácticamente que existen en la zona inferior. Bueno, tras esto hemos llegado finalmente a Kemchi, la tierra de los 1000 paisajes, como lo dice el escritor nacional Francisco Coloane, que nació en una zona, en un pueblito 5 kilómetros distante más o menos de esta zona urbana de Kemchi, la verdad muy cerca. Pasamos el puente Sangra, cruzamos esta infraestructura y llegamos finalmente entonces al centro, podríamos decir, de Kemchi. Es una localidad bastante pequeña. Kemchi en total tiene 8.000 habitantes. Y el radio urbano debe tener unos 4.000, 5.000, se me imagina a mí. Y este es el borde costero, muy bonito el paseo. Al fondo está la rampa, desde ahí salen las embarcaciones hacia diferentes lugares del archipiélago de las Islas Chauques. Y nosotros vamos a finalizar esta instancia. Yo les comenté en la primera parte, cuando viajamos de Castro a Tenaún, que dormí en el vehículo para abaratar costos. Es un lugar tranquilo, con todas las condiciones, pero acá en Kemchi me quedé del domingo 12 hasta el lunes 13 de octubre en una cabaña. En esta ocasión me costó 43.000 pesos la noche. Un lugar que estaba a cerca de 2 cuadras de esta calle, que es parte de la ruta W15 y donde se concentran los principales servicios de la comuna. Desde acá nos despedimos y será hasta la próxima. Seguimos recorriendo Chiloé. El amor y la fe, dulcemente